estamos. Creo que sí, ya estamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí compartiendo con los señores que están aquí presentes y tenemos a un invitado especial, el licenciado en Teología Guido Rojas. Y tenemos al Gibran, a Noel Azarín y a Alberto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A ver, vamos a darle la bienvenida en primer lugar, porque al licenciado es la primera vez que está aquí, creo, en Testudo, pero bueno. Buenas noches, estimado señor Guido Rojas. El tiempo es suyo para que se presente. Gracias, muy amable. Bendiciones para ti, bendiciones para los que están aquí presentes. Los saludos desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Pues aquí dispuesto a dialogar por una hora, más o menos una hora y 10 minutos, sobre un tema que ha causado mucha polémica, que después lo estaremos desarrollando en el tema. Gracias por la invitación. Bueno, yo anteriormente había hecho un mini debate, un diálogo solamente con Gibran, uno o dos, pero bueno, ya no sé si como que este canal es nuevo, entonces por eso estoy acá. Me disculpan, porque sí, antes de entrar a la transmisión, que al único que yo conozco es a Gibran, a los otros pues no he tenido oportunidad de conocerlo, entonces aquí estoy. Gracias. Adelante. Pues gracias a usted por estar aquí con nosotros, más o menos una hora o lo que se pueda, para intercambiar algunas ideas, pero siempre con el amor por delante, ¿no? Sin tildar a nadie de cualquier otra cosa. Aquí esas cosas como que no van. Hola, Gibran, ¿cómo estás, amigo? Presente. ¿Qué pasa, raza? ¿Cómo están? Primero que nada, un gusto compartir con todos ustedes, un gusto compartir con Guido, con Luis, con Noé, con Alberto. Pues nada, estamos aquí para conversar como hermanos. Creo que hay temas que podemos diferir, hay cosas en las que pues yo no, digamos que no comparto con Guido, pero creo que se puede hablar como hermanos, creo que es posible tener diferencias. Por lo menos en nuestra iglesia me parece que cabe ese pensamiento distinto, que además la iglesia nos motiva a que tengamos pensamientos distintos, no a que estemos todos iguales. No somos una iglesia de una sola idea, de un solo pensamiento, etcétera, sino de un solo espíritu. Compartimos el espíritu, pero hay diferentes formas de expresarlo, y eso yo lo valoro en Guido. Aunque no estoy de acuerdo, siempre estaré defendiendo que tenga la libertad de expresar sus ideas, incluso aunque no esté de acuerdo con ellas. Termino. Pues gracias, Gibran. A ver, Noel Azarín, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Luis, buenas tardes, saludos a Gibran, saludos a Alberto y al licenciado Guido Rojas. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros su experiencia, ¿no? ¿Cómo le quiero decir? Su teología. Saludos a todos, bendiciones y con eso termino por ahora. Gracias. Alberto, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Luis. Pues saludos a Guido Rojas, bienvenido. Mi nombre es Alberto González, soy salvadoreño, resido en México. Esta plática pues no es para señalar a nadie ni criticar así fuertemente a nadie. Como dijo Gibran, aquí respetamos la libertad de expresión. Guido tiene la libertad de hacer, por ejemplo, lo que hizo en su post, en su Facebook. Él tiene la libertad de poner lo que quiera ahí, le guste a la gente, pues para eso pueden uno de suscribirse o salirse de las redes sociales. Pero, de hecho yo estoy muy acorde con las cosas que dice Guido, casi en todas. Entonces, pues, bueno, sería todo por el momento. Al rato vemos cómo se desarrolla esto. Listo. Decía el santo San Agustín, si no me equivoco, o si no me corrigen, porque creo que vi en Facebook que esta frase ahora se le atribuye a otra persona. Decía que la iglesia tiene que manejarse en un aspecto básico. En lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todo, la palabra clave, caridad.
Y creo que si nos manejamos en ese entorno, en ese círculo, vamos a poder llevar un buen diálogo y creo que sí debería ser, que tristemente en redes sociales esto se ha salido, creo yo, de control, que a veces las ganas de hacer la verdadera apologética nos ha llevado al extremo de, creo yo en lo personal, de llevar a las ofensas. Y creo que esto no es cristiano, muy al margen que alguien haya podido cometer un error o no. Y creo yo que esto es algo serio, ¿no? Un hermano puede tener alguna diferencia sobre alguna doctrina, pero en primer lugar creo yo lo que hay que hacer es escuchar a esa persona, escuchar qué es lo que tiene que decir, y pues bueno, si no estoy de acuerdo con su opinión, pues se la respeta, simplemente, ¿no? Pero obviamente no vamos a compartir todo, ¿no? Pero bueno, bien, vamos a empezar a hacer el cuestionario o las preguntas al licenciado Guido Rojas. Y a ver, quien quería empezar era mi amigo Alberto. Vamos a seguir ese orden y después vamos a darle paso al Gibran. A ver, Alberto. Sí, mira, mi pregunta me despertó la curiosidad porque me puse a investigar el origen de esa foto que puso Guido y me gustaría saber cómo llegó a manos de Guido, si él la buscó por sus estudios, si le llegó como recomendación en redes sociales o cómo le llegó a Guido esa foto. Esa sí es una fotografía, de hecho. Bien, gracias. Sí, bueno, antes que nada yo quería decirles a los que están aquí en el panel, yo escuché la otra vez un video de ustedes que están opinando sobre mi persona y sobre lo que ha pasado, pero me quedó mucha duda porque al final ustedes decían, creo que preguntaban que quién había visto el video completo, algunos decían que 5 minutos, otros que una parte y otros decían que había metido la pata una vez, 2 veces, 3 veces. Entonces, quisiera saber, bueno, espero que ya por lo menos los que están acá sepan en realidad todo el contexto de todo lo que ha pasado y todas mis declaraciones para poder así pues tener una claridad al respecto. Esa imagen en sí yo la conocía de mucho tiempo atrás y curiosamente la vi otra vez aquí en las redes sociales y coloqué un post, claro, en mi muro personal, donde decía textualmente, yo decía que esa imagen me parecía hermosa porque iba muy de acuerdo a lo que yo pensaba que era el Evangelio de Lucas sobre lo que había sido el nacimiento de Jesús. Eso fue lo único que yo coloqué. No puse a postear lo que después han salido, que si la autora es una británica laicista, si es feminista, que si salió en un periódico izquierdista, yo eso no, eso ya es después lo que ha venido sucediendo. Simplemente hice ese comentario y posteé eso, sabiendo de antemano que iba a causar polémica, porque yo quiero aclarar que yo no soy apologista, yo soy teólogo, y el teólogo, a diferencia del apologista, es el que explica o que trata de explicar con la ciencia, con la razón, la doctrina de la Iglesia Católica, mientras que el apologista por lo general es el que trata de defender la doctrina de la Iglesia. Yo siempre quiero aclarar esas cosas porque son dos parámetros completamente diferentes. Posteé esa imagen y inmediatamente, no duró casi medio día, 2 amigos católicos apologistas, Rodrigo Andrés Calvo Bernal y el doctor Alejandro Gamboa, que aparte es teólogo y también médico, me sugirieron que por favor retirara esa imagen porque de pronto podría herir algunas susceptibilidades, sobre todo de los católicos, que sabemos que la gran mayoría no tiene una formación bíblica y teológica para analizar objetivamente este tipo de imagen. Y evidentemente la saqué, pero ya el polvorín se había formado, yo no sabía que iba a llegar a tanto, entonces empezaron las repercusiones, lo que tú dices, las críticas, las ofensas. Yo no estoy en contra de que cada quien opine. Lo que sí ya viene ya algo, un nivel un poco más superior, es que ya me tilden de hereje, inclusive ahorita un apologista hizo una denuncia a mi diócesis, entonces ya están hablando de excomunión, están hablando de blasfemia, están hablando de herejía, entonces ya son palabras mayores que tendrán, el que quiera hacer esa acusación, pues tendrá que probarlo con mi especialización, que es la teología. No es que tú me digas, no, es que a mí me parece que es ofensivo. Bueno, te puede parecer ofensivo. Otra cosa es que eso de raíz a que me vengan a hacer una acusación de ese índole. Entonces, por ese lado yo he hecho toda esta serie de entrevistas y videos que he hecho. Ahora, hay otra cosa que quiero aclarar, que muchos apologistas han utilizado esta imagen que salió, no quiero de pronto, aunque la tengo acá, pero no la quiero poner porque de pronto, pues, como decía, puede causar sensibilidad, pero lo que sí no acepto también es que la hayan colocado al lado de una parodia, una obra teatral más o menos que sucedió hace unos 5 o 6 años atrás en Argentina, no me acuerdo si es en la ciudad de Mendoza o Buenos Aires, que hicieron unas feministas afuera de una iglesia
que hicieron toda una pantomima de lo que es un aborto. Entonces han querido relacionar ambas imágenes y para mí eso sí ya me parece una desfachatez, porque así esta imagen que yo posteé sea cruda, es la imagen que puede reflejar posiblemente lo que es el parto de María. Mientras que la otra parodia es algo que se hizo en forma de burla sobre el aborto. O sea, a mí me parece que también ambos tópicos son completamente diferentes. Entonces, más o menos así, en resumidas cuentas, es lo que puedo decir inicialmente de lo que fue lo de esta imagen. Adelante. Bien, a ver, vamos a darle el paso al Gibran, que creo que ahí se salió. Gibran, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? A ver, hasta que venga Gibran, ya llego. A ver, Gibran, ¿tienes alguna consulta que decirle al licenciado Guido? Sí, me gustaría, tengo yo varias preguntas, pero me gustaría continuar por la parte que ha tocado Guido, porque me gustaría también el proceso de cómo se le ha difamado. Creo yo que pasa algo entre los que se llaman apologistas, incluso aunque no se llamen, que son gente que opina de religión en internet. Y me parece como que van haciendo como una especie de concurso a ver quién acusa más. Entonces, creo, no sé si puedo apagar, Eric, su micrófono, o se lo puedes apagar tú. Creo que de pronto alguien dice, pues no me gusta, y después otro sale con que, bueno, pero es ofensivo, y luego es blasfemo, y luego es hereje. O sea, este tipo de actitudes es motivo de estudio hoy en día en redes sociales. O sea, en las redes sociales se estudia, se le llama linchamiento digital, y al parecer las personas que quieren ellos mismos exponerse van lanzando insultos cada vez más fuertes, ofensas cada vez más fuertes. Ahora que ya llega al punto de enviar una carta al obispo, a mí me parece, o sea, que es una cuestión de que las mismas personas que lo hacen, se le llama, y estoy hablando desde estudios, yo por lo menos he leído 4 libros sobre el tema, y es que en el fondo hay una egolatría. Yo quiero decir que es hereje para que me volteen a ver a mí todos. Yo quiero decir que mandé una carta al obispo para que me miren todos. O sea, si tú has visto estas actitudes en los demás que no se centran en lo que estás diciendo, sino a ver quién da la acusación más alta para que todos lo volteen a ver. Termino. Bien, Gibran, gracias. A ver, Noel Azarín, ¿quieres decir algo, amigo? ¿Alguna consulta al licenciado Guido Rojas? Sí, pero me gustaría contestarle a Gibran, porque quería, sí. Bueno, yo opino, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gibran, y yo por eso lo digo. Mire, yo no estoy diciendo que la gente tenga que estar de acuerdo a mi pensar, porque es una posición teológica que se puede discutir, como decía Gibran. Si la gente conociera lo que es la historia del cristianismo, cuando se dieron las discusiones teológicas aquel entonces entre dominicos y franciscanos sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, no sino que ustedes busquen la vida del Beato Duns Scotus. O sea, ese tipo de discusiones no viene de ahora. Eso ha venido en el transcurso del cristianismo. A mí lo que sí me ofende con lo que decía Gibran, a mí no es que me disguste que digan que sea un hereje o que sea un blasfemo o que esté en contra de la doctrina de la Iglesia Católica o que sea un católico infiltrado. A mí lo que me disgusta es que lo hagan a mis espaldas. O sea, a mí me pueden, y hay varios apologistas de renombre, hicieron sus declaraciones, pero ninguno ha sido capaz, por ejemplo, de que hagamos un video juntos y sentarnos pues y mirar a ver cuáles son las pruebas bíblicas y teológicas de la misma. Entonces, esa serie de acusaciones que han hecho han sido casi a mi espalda. Entonces, eso es lo que a mí más me ha disgustado. No que estén en contra o a favor mío, sino que realmente si alguien me va a acusar a mí hereje, pues que tenga la delicadeza por lo que es caridad cristiana sobre las obras de caridad espirituales, decirle, sacarme mi error. ¿Cómo me saque mi error? Como lo hago yo. Si mis videos son públicos, todo el mundo tiene acceso a mis videos en YouTube o en Facebook, porque yo siempre los hago públicos. Entonces, simplemente, bueno, vamos a analizarlo. Entonces, vamos a mirar a ver cuáles son los parámetros por los cuales se puede hacer una acusación, como decía Gibran, de ese tópico.
ya que a Gibran le gusta mucho también el catecismo de la Iglesia Católica, porque si no caemos ya en juicios temerarios, caemos en perjurio y caemos en calumnia, que eso es lo que pues también ha llevado esto a otro nivel. Adelante. Bien, licenciado Guido, muchas gracias. A ver, vamos a darle el paso a Noel Azarín, si es que tiene algo que decir, alguna consulta al licenciado Guido Rojas. Noé, ¿estás por ahí? Sí, Luis, mira, me gustaría seguir escuchando porque yo más que nada la otra vez comentaba que a mí se me quedé con muchos en lo mismo, ¿no? De por qué el licenciado Rojas había subido esa fotografía. Muchos tenemos un buen criterio, muchos no lo tenemos, y ese es donde entramos en prejuicio, ¿no? Como dice él. Entonces, yo más que nada quiero escuchar lo que está explicando él paso por paso, parte por parte, conforme a las preguntas. Ese es mi interés, escuchar una explicación. Entonces, continúa, si quieres darle el paso a otro, yo quiero escuchar, y si ahorita se me ocurre alguna pregunta, se la hago, pido la palabra y se la hago, y si no, pues no pasa nada. Listo, muchas gracias. Eric Rodríguez, ¿estás ahí? ¿Tienes alguna consulta? ¿Escuchaste? Sí. ¿Me escucha? Sí, a ver. ¿Me escucha bien? Sí. Okay. Dale porque yo voy a hablar hasta el último todavía y después seguimos la ronda. Buenas tardes, Guido. Bienvenido a Testudo. No sé si me recuerdes, soy el que hizo el video para hablar de tu linchamiento digital. Pues yo quiero hablar de poquito de eso para completar lo que dijo Gibran, porque es cierto lo que él dijo. Hoy en día no atacan argumentos, atacan personas. Y a mí fue lo que no me gustó. De hecho, hasta dije primero, yo no estoy de acuerdo con Guido por muchas cosas. Ahorita te voy a hacer una pregunta, pero va a ser más después. En lo que no estoy de acuerdo contigo. Pero en lo que no estoy de acuerdo con los apologetas es con el modo como atacan a Guido. Yo muchos les dije, así como yo ahorita dije del linchamiento de Guido, lo haría con cualquier otro de ustedes, porque se van sobre la persona. Guido muchas veces dijo y repitió, esto es mi estudio, esto es lo que yo he estudiado, esto no es doctrina, esta fotografía es base concuerda con mis estudios que yo hice. Y él dice, yo no he negado el dogma, y aún así todos no se fijan en eso, se van directo es un hereje, vamos a hablar con su obispo. Y llaman a más personas, llamaron a los de Centroamérica, llamaron a los de acá de Estados Unidos, hicieron una junta. A mí eso no me gusta, porque les dije, yo ya tuve una pequeña probadita, a mí me hicieron un video también, ya los de Ponte al Tiro, falso Ponte al Tiro, porque ya supimos que es un falso. Entonces ya sé lo que se siente, que todo el mundo te tache, que digan, que se junten en masa y digan, todos vamos a poner el dedo para que todos sepan que no es católico, que es un hereje. Eso ahorita están haciendo con los de Testudo, ya nos excomulgaron. A ver, Guido, yo quiero que opines ¿tú qué opinas acerca de estas personas que ahorita se están autodenominando el nuevo magisterio? Porque se la dan de magisterio. Ya ellos deciden quién es católico y quién no es católico. ¿Qué opinas tú sobre estas bandas? Yo le diría bandas de gente que se junta para destrozar a una persona. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, gracias. Quería también saber, porque bueno, no conozco mucho la temática de ustedes, también quería saber, creo que también un compañero de ustedes que se llama Cruzado Dorado, creo que se llama así, el señor. Sí. Creo que eso es, bien. Bueno, él también alguna vez... ¿Ah? Cruzado Dorado se llama. O sea, se hace llamar Cruzado. Sí, así se llama. Sí, bueno, listo. Y de hecho, por ahí busqué también, hay otro, no lo veo acá, otro de sus compañeros, creo que es un centroamericano que también hizo un video que no está de acuerdo, pero me parece interesante porque esos videos y las declaraciones que ustedes han hecho, yo los he subido en
en mi muro, los he compartido en mi grupo de Facebook porque me parece interesante. O sea, veo yo que el canal de Testudo 2, porque no sé qué dinámica tengan, creo que también hay libertad de que cada uno de ustedes también dé sus opiniones, o sea, porque, por ejemplo, el caso mío, hay algunos que han estado de acuerdo y otros que no, y cada uno ha hecho, pues con el mismo logo del canal, han dado sus opiniones. A mí eso me parece interesante. O sea, veo que lo que dice el compañero, el señor, de ese mismo linchamiento mío, lo he escuchado de ustedes. Del canal de estudio, especialmente también de Gibran, con unas cuestiones sobre el diezmo, bueno, en fin, algo así. Entonces, sí, claro, ese tipo de apologética es lo que se llama la apologética del garrote. Entonces, yo también he sufrido eso, pero entonces, a lo que tenemos que llegar es hacer diálogos, así como estamos haciendo acá, y poner las cartas sobre la mesa en el cual cada quien dé su opinión, y si hay acusaciones pues de un índole más grave. Por ejemplo, cuando ellos se juntaron, y yo sí iba a decir con nombres propios, porque una de las que pues salió más a relucir esto fue la señora Betty Valenzuela, que yo llamo la superapologista, pues yo sí doy nombres propios porque si no, entonces la gente va a caer ahí. Entonces, ella sí me acusó directamente de hereje. Rodrigo Andrés Calvo, que conoce algo sobre todo esto de derecho canónico, yo no soy un hereje, así no estoy de acuerdo ya, pero no, o sea, el dogma de la maternidad divina y no especifica si hubo un parto con dolor o no. Eso es especulativo, usted puede opinar todo lo que quiera. Pero entonces esta señora también se dio a la tarea de ya formar un grupo de apologistas, cada uno, Franklin Enríquez, inclusive Rodrigo Calvo, Mónico Vázquez, René Torres. Entonces, pero ¿qué es lo que me dolió a mí? Que yo no estaba ahí. Todos opinaron, pero yo no estaba ahí, que era lo que debió de haber hecho. Por eso es que cuando ustedes hicieron la otra vez ese video, también no sé cómo, bueno, pero ¿por qué no me invitan a mí? Pues, porque al último de ustedes decían que Guido había metido la pata 1, y que otro 2, que otro 3, pero bueno, ¿y cómo así? Pero realmente tienen que decirme a mí, en ese caso, cuáles son las patas que yo metí. Entonces, eso es de pronto lo que a mí me ha molestado un poco. Por eso estoy abierto a venir aquí y a venir a la cara y explicar desde mi punto de vista de la teología y Biblia qué es en sí lo que ha pasado con esto. Entonces, voy a terminar esto. Entonces, a eso fue lo que yo después hice también otra contrapropuesta. Y bueno, y a lo último esta señora Betty Valencia lo volvió a decir, Guido es un hereje. Y eso es triste porque esta señora no tiene ni idea de esas cosas. Es una super apologista del garrote que apenas está empezando. Entonces, no es porque yo me las dé mucho, pero para la persona que a mí, en mi conocimiento de estudio, me diga a decir hereje o blasfemo, tiene que tener, por ejemplo, pruebas para poder demostrar que estoy en un error. Adelante. Listo, gracias, licenciado. A ver, yo tengo una consulta que hacer. Y va a ser algo breve. A ver, cuando nosotros hacemos algo, bueno, en la mayoría de veces creo yo, primero se piensa el por qué y después se hace. Siendo que Facebook es una red social donde abundan de todo, y propiamente en el cristianismo no es una excepción a esta regla. Hay cristianos de todo tipo, los que son fieles a la iglesia, los que no tienen miedo a ofender a tal punto de llegar a denigrar a una persona. Entonces, si yo voy a subir algo a redes, a Facebook, creo que yo más o menos tendría que saber cómo van a reaccionar otras personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Ahora, yo quisiera saber en lo personal, licenciado Guido Rojas, ¿qué lo llevó a usted a subir esa imagen? Que, bueno, yo no sé si es que estrictamente representa a la Virgen María o a cualquier otra mujer, pero yo quisiera saber qué es lo que lo llevó a hacer. Teniendo en cuenta que obviamente en redes sociales hay de todo, hay apologistas del garrote y no solamente entre comillas, apologistas, sino a los que le siguen, que usted ya debe saber, son miles. Basta que uno de ellos haga un comentario, por ejemplo, tal señor es un hereje, y los que lo siguen, ¿qué hacen? Pues, ¿cómo decirlo? Imitan ese ejemplo y lo tachan de todo. Yo he visto en redes sociales hasta insultos. De repente no tanto en redes, pero le han dicho de todo. Pero bueno, para resumir eso, ¿qué fue lo que lo llevó a subir esa imagen? Bueno, lo que pasa es que eso no es de ahora. Yo he venido haciendo una serie de estudios, como le digo yo siempre en mi canal, y como decía el compañero, el señor que habló ahorita, que es completamente cierto. Yo siempre he dicho que es mi posición personal. O sea, yo nunca he dicho que es el magisterio de la iglesia, ¿no? Yo no soy, soy
una persona que estudió teología y que soy un laico. Es que ni siquiera pertenezco a la jerarquía de la iglesia, soy un laico como el común. Entonces yo en mi calidad de teólogo, porque yo sí tengo una certificación de teólogo, y eso también lo avala el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, un teólogo, bueno, al igual que cualquier laico, pues, como decía Gibran, puede dar su opinión sobre estos temas siempre y cuando no raye el dogma. Entonces, no es ahorita, porque yo he venido de tiempo atrás haciendo una serie de estudios, están en mi canal de YouTube, que es público, sobre ese tema de María, Madre de Dolor, que es de pronto algo que a mí me llama la atención y que me encanta mucho en ella, porque veo yo que a veces divinizamos mucho a María y a veces el común del católico la pone a veces por encima de Jesucristo. Hay gente que piensa que María es una diosa, hay gente que piensa que los católicos dentro del catolicismo adoramos, hay quienes piensan que María es la que salva. Esas cosas hay que aclararlas. Y es lo que yo hago en mi posición de teólogo. Subo esta serie de videos y los doy para que cada quien opine libremente sobre estos temas. Entonces, eso no es nuevo ahorita. Entonces, vuelvo a repetir, yo he hecho series sobre ese tema de María, Madre de Dolor, de diferentes tópicos, siempre especialmente la Biblia, porque mi especialización es la teología bíblica, sin desconocer el magisterio, pues sin desconocer la otra parte, que es el corpus pues doctrinal de la iglesia, que de hecho también quería aclarar, ya que están todos ustedes, porque a raíz de un video donde estaba la señora Betty Valenzuela con otro grupo de católicos que me invitaron, decían, decían, ¿por qué su posición? Yo decía, porque la Biblia es fuente primaria y la Biblia está por encima de la tradición cristiana, y eso también ha dado pie a que la gente hiciera una serie de videos y realmente no entiende. Y no sé cuál es la confusión, porque si alguien es católico y conoce realmente lo que es nuestra doctrina, debe darse cuenta que la Biblia es primero que la tradición cristiana, y no lo entendieron bien. Estaban pensando que yo estaba en contra de la tradición cristiana, no, es decir, la iglesia, el magisterio eclesiástico como tal, las fuentes del magisterio eclesiástico son dos: la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, y la tradición, que es la forma como el Espíritu Santo ha venido desarrollando. Entonces, eso también me disgustó, porque ni siquiera pudieron entender bien, y creo que ustedes también lo discutieron cuando yo decía tradición cristiana, pero es que no tenía el momento. Después me apagaron el micrófono, pero eso dio pie a que yo estaba negando la tradición y que hice una cantidad de cosas que realmente ni siquiera también saben cómo es también, como esto la Iglesia Católica maneja esas fuentes. Entonces, eso también da pie de que, como tú dices, se presenten estos malos entendidos. ¿Qué es lo que se debería hacer? Si no quedó claro, si yo estoy abierto, si mi Facebook es público, decir, mire, Guido, no entendimos bien qué es lo que usted está diciendo, y invíteme y entonces aclaramos todas estas cosas. ¿Y qué entiende usted por tradición cristiana que está por encima de la Biblia? Cuando yo dije tradición cristiana, ¿qué quiere decir eso? La Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación sagrada, se termina con la muerte de los últimos apóstoles, que es quien, Juan hacia el año 102. ¿Qué entiendo por tradición cristiana? Es la forma como el Espíritu Santo ha seguido actuando desde los tiempos apostólicos. Y es la otra parte de la Iglesia Católica. Entiéndase por tradición cristiana desde los mismos padres apostólicos, los mismos primeros documentos. Entonces, eso es. Y esos dos fuentes es lo que conforma el magisterio eclesiástico. No lo entendieron. Y eso también fue para una serie de malas interpretaciones a mi persona. Entonces, eso es lo que pronto a veces molesta un poco. Adelante. Mira, yo quería plantear algo sobre lo que... Adelante. Perdón por tomar la palabra así nomás. Sobre esto del parto de María, del nacimiento de Jesús, hay dos posturas: la si fue natural o la de si fue milagroso. Yo me inclino por la de parto natural. Guido ha explicado ya muy explícitamente lo del parto natural, pero veo que del otro lado, lo del parto milagroso lo llegan a explicar hasta un nivel que puede caer en un absurdo, hasta como si fuera magia. Entonces, yo mi postura también es de parto natural. La parte del dolor no me inclinaría tanto por ahí, pero sí parto natural. ¿Por qué? Porque incluso usamos un versículo muy seguido de la Biblia de que Dios es igual a nosotros excepto en el pecado. Entonces, si no nació como nosotros, ¿qué tan igual es? Entonces quisiera saber qué opina Guido de esta postura que están haciendo en contra de lo que él dice, que el parto es milagroso, usando incluso cosas que la iglesia no enseña. Sí, gracias. Brevemente, mira, o sea, como te digo, cuando tú eres católico, tú tienes primera mano la Biblia, que es la palabra de Dios escrita, que tiene una cualidad muy importante, que es inerrancia. Inerrancia es decir que tiene
por el Espíritu Santo como autor principal. Es más que todo lo que yo dedico cuando hago estas reflexiones, porque siempre digo que son unas reflexiones, sobre todo, por ejemplo, como el tema de María. Entonces, lo que ha definido la Iglesia como tal, lo que se llama el magisterio extraordinario, es lo que usted como católico tiene que creer. Usted como católico tiene que creer, porque ya es un dogma de la Iglesia Católica, es una creencia que la Iglesia la ha estudiado y la ha cuestionado, y ya se ha declarado que María es libre de pecado. Eso es la Inmaculada Concepción. Libre de pecado no quiere decir que sea libre de dolor, eso no lo dice el dogma. Si ustedes se van a la definición de los dogmas, los dogmas como tal son unas definiciones muy cortas. Usted también como católico está obligado a creer que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero el magisterio extraordinario no especifica bien cómo fueron las causas de ese parto. Entonces, usted tiene libertad de creer cómo fue. Si usted puede como teólogo dar su opinión sobre eso sin violar que María siguió siendo virgen, porque al fin y al cabo estamos hablando de los misterios de Dios. Usted también está obligado a creer que María es madre de Dios, teniendo en cuenta en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, en su naturaleza humana, porque su naturaleza divina viene preexistente desde todos los tiempos. En él existen dos naturalezas, que es con el Padre y con María. Eso también es claro que uno lo puede tomar y lo puede usted explicar desde el Concilio Vaticano II o desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el último dogma que fue definido en el año 1950 por el Papa Pío XII, que ahorita está, pues, es un Papa santo, es que María fue asunta al cielo. Usted como laico y sobre todo a los apologistas, usted puede defender esas posturas con la Biblia, con la tradición, con el magisterio eclesiástico, todo lo que quiera. En lo que es el magisterio ordinario, o sea, lo que no es extraordinario, muchos padres de la iglesia, muchos opinaron lo que está diciendo nuestro compañero, que cuestiones pues de orden, a veces sobrenatural en el parto, que fue como un rayo de luz atravesando un cristal, eso no hace parte del dogma como tal. Usted puede creerlo o no lo puede creer. Entonces, algunos apologistas dicen, no, es que San Agustín lo dice. Pues no porque lo diga San Agustín, yo estoy obligado a creerlo, porque eso no es parte de la definición como tal de la Iglesia Católica. Otra cosa que también saca a relucir sobre lo que es el parto de María son a veces revelaciones particulares. Entonces nos podemos ir a lo que dice Ana Catalina Emmerich, o lo que dice María Valtorta, o lo que dice Madre María Greta, cualquier otra cosa. Eso la Iglesia Católica lo toma como una revelación particular. Yo no estoy obligado a creer una revelación particular. Eso no es parte del dogma de la Iglesia Católica. De hecho, si vamos a hablar del tema de Mariología, así rápidamente, usted como católico puede creer que María se haya aparecido en Fátima o en cualquiera de estas apariciones y no puede creer. Y eso usted, la Iglesia, no lo obliga, porque son revelaciones particulares. Revelación divina como tal es las fuentes que acabo de decir. Eso de pronto es un poco más profundo. La gran mayoría del católico no conoce bien a profundidad esas cosas y por eso es que también causa mucha confusión cuando se va a manejar este tema. Entonces quiere resaltar una posición o la otra. Siempre he dicho que es una posición mía que es especulativo. O sea, no hay una certeza, es una especulación, pero sin violar el dogma como tal. Si usted viola el dogma como tal, ya entonces estaría fuera de la comunión de la iglesia y ya estaría incurriendo en una herejía. Es más o menos si usted puede manejar eso desde lo que es también el derecho canónico. Entonces, más o menos eso es lo que puedo explicar adelante. Gibran, adelante. Bueno, ya que están tocando este asunto de sobre el parto de María, y aunque he visto tus videos sobre explicas esta parte, fíjate, yo a lo mejor me parece que una ventaja. Creo que yo siempre había dicho que Jesús había nacido de forma natural. O sea, y de hecho yo creo que es el común. Creo que el común de los católicos cree que Jesús nació de manera natural. O sea, no encuentran una razón para decir que nació de manera milagrosa. A lo mejor, bueno, el común de los católicos no ha leído a San Agustín, no ha investigado el tema, no se da cuenta que hay otra forma de verlo, ¿no? Sin embargo, por lo menos conozco yo el concepto de parto virginal, que es el concepto que hace poquito yo lo busqué. Lo utiliza San Juan Pablo II, también lo utiliza, bueno, San Juan Pablo II lo utiliza un par de ocasiones, el término parto virginal en una de sus homilías, una cuestión así. Y Benedicto XVI lo utiliza en su libro, el de la infancia de Jesús,
También, ahora, no por citar a Benedicto, quiero decir yo que es magisterio, sino que quiero hacer ver cómo lo utiliza Benedicto, dice parto virginal, y Benedicto mismo, en la introducción de su libro, él dice que es su opinión teológica y que cualquiera puede opinar sobre aquello sin que él se enoje, lo dice en su introducción. Entonces, Benedicto sí habla sobre el término parto virginal. Entonces, pero creo que este término tú no lo has explicado, no lo has tocado como tal, o por lo menos yo no lo he encontrado en los videos que yo he visto sobre ti, que han sido 2, sobre este tema, un poquito más explicando lo de la cuestión de la imagen y todo ese rollo. Entonces, como parto virginal, la única forma que tengo yo de entenderlo es que María se mantiene completamente íntegra físicamente, por no abundar más. Eso es lo que yo entiendo como parto virginal. Ahora, a mí sí me gustaría saber si tú, ¿cómo entiendes el parto virginal? Y si crees que, o sea, yo sé que ya lo has reafirmado, pero que crees que María es virgen también durante el parto. Pero el término parto virginal, me gustaría saber, básicamente mi pregunta es si tú parto virginal lo separas de la integridad física. Esa es pregunta para no hacerla tan larga y ya es todo. Termino. Sí, mira, Gibran, es interesante. Si tú ves la definición del Concilio de Letrán, y que aparece también en el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, y de hecho también en las declaraciones de Juan Pablo II, lo que más se resalta con el dogma de la maternidad divina que va unido a la Virginidad de María, lo sobrenatural es que es por obra del Espíritu Santo. Eso es lo sobrenatural que se resalta y que usted lo puede constatar en el Evangelio de Lucas, que como decía es fuente primaria. ¿Qué es fuente primaria? O sea, es la primera fuente, porque es de una persona que, como dice en su evangelio, es un discípulo inmediato de los apóstoles y que se dio a la tarea cuidadosamente investigar eso. O sea, lo que nos relata Lucas es muy importante porque es anterior a los padres de la iglesia, es anterior a cualquier concilio y sobre todo porque era la tradición oral de los primeros cristianos que creían en estas verdades. Porque el evangelio de Lucas está fechado hacia el año 80. Él no es griego, él era griego, él no era judío. Entonces, es importante cuando uno analiza también lo que nos encontramos en el evangelio de Lucas. Lo sobrenatural es que lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Eso es interesante. Lo otro que se puede mirar en el mismo evangelio es que fue un embarazo normal. O sea, los cambios fisiológicos de María, de hecho, el mismo ángel también le dice en un sueño a José, lo que engendrado en ella es. O sea, el término engendrar es dar vida. O sea, ese proceso biológico natural que tuvo María como cualquier madre es lo que Dios hizo en ella. Lo sobrenatural es que no fue con una semilla humana, que en este caso es el semen. Eso es lo extraordinario. O sea, el proceso biológico como tal de María es normal. Ahora, ¿cómo es el parto? ¿Cómo fue el momento del parto? Claro, los padres de la iglesia y de pronto también esa visión un poco pudorosa de aquel entonces tratan pues de mirar esa parte un poco más mística por de pronto no tener en cuenta pues algo de que el cuerpo de María es igual al de cualquier mujer. Ahora, ¿qué es lo que uno encuentra en el Evangelio de Lucas y que yo lo he resaltado y lo he mostrado en una Biblia católica como es la Biblia de Jerusalén? Porque entonces tenemos que irnos a las fuentes del cual están sacados el Evangelio de Lucas, que es cuando usted estudia la Biblia, los biblistas se basan en dos cosas, en dos documentos, lo que llama el texto receptus, que fue hecho por Erasmo de Rotterdam, y lo que es los textos recibidos que actualmente la gran mayoría de biblistas, tanto católicos como evangélicos, dan para sacar sus Biblias de estudio, Biblias que tengan aprobación, en este caso como la esta, que es la Biblia de Estudio de Jerusalén, la principal Biblia de Estudio de Jurisdicción. Entonces se van a los textos más antiguos, que son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, del siglo IV, del siglo V. Cuando uno va al Códice, a estos que yo le he mostrado muchas veces, dice el Evangelio de Lucas dos pistas que usted puede de pronto discernir que están en el Evangelio de Lucas capítulo 2. La primera es que dice que cuando les llegó el tiempo de María, estaban en Belén, el tiempo de María de su embarazo. Acordémonos que el que está hablando es un médico. Entonces, ahí uno puede entrar a mirar qué es el tiempo de un embarazo. Entonces, usted ya para eso tiene que irse, ¿qué? A la parte científica. ¿Qué es lo que la mujer siente antes de que le llegue el parto? Contracciones, rompimiento de fuente, expulsión del feto, del prenato, el cordón umbilical que une al útero por el cual la madre alimenta con la sangre y el oxígeno, y la misma placenta, que es todos esos elementos que están en la obra de Dios. Y es de pronto lo que yo he tratado de explicar y que algunos católicos de mente muy cerrada han parecido pues que eso es algo pues que no se puede meter con María, pero es el cuerpo humano
de María, la esclava del Señor. Ahora, lo que el Evangelio de Lucas nos dice también, y eso no he visto que algún apologista me lo explique, tampoco lo he visto en los padres de la iglesia, cuando dicen el Evangelio de Lucas y dice, entre la Biblia de Jerusalén, dice literalmente, cuando fueron a presentar el templo, dice que María abrió matriz. Eso nos da a entender, y el que está hablando Lucas, por la presentación de imágenes, que él no ve en ese aspecto algo por el cual nosotros podamos pensar de que no fue algo natural, siempre y cuando tengan en cuenta que es Dios el que está actuando. O sea, si uno coge el texto, sobre todo capítulo 1 y capítulo 2, nos da cuenta que lo que nos está diciendo San Lucas es precisamente eso, Dios actuando lo sobrenatural y lo natural. Yo y la Iglesia Católica no ha determinado cómo ese parto, yo pienso que fue un parto normal, que fue un parto con dolor, porque eso también es consecuencia también de lo que es también lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12, verso 1 y 2, donde dice la mujer vestida de sol, que algunos la identifican con María, bueno, y por otros textos, pero lo interesante del caso es, y que la iglesia dice, es que después de ese parto, como haya sido, porque también no cabe también la posibilidad que haya sido pues con esa atmósfera sobrenatural que también algunos místicos lo han dicho, es que su cuerpo permaneció intacto. La virginidad de María no es tanto Gibran, y eso también se lo tuve que explicar a un apologista amigo, Mónico Vázquez, porque él dice que la Iglesia Católica habla textualmente que fue no romper himen, y eso no está en la declaración oficial de la Iglesia. O sea, la Iglesia Católica no dice si María rompió o no rompió himen, no. La Iglesia Católica dice que ella fue virgen, déjame terminar, antes del parto, en el parto, después del parto. ¿Cómo fue ese proceso y después lo que Dios hizo en ella? O sea, simplemente nosotros podemos deducir que ella, por ser la madre de Dios, por ser la esclava y por su misma virginidad, ese mismo cuerpo, después de ese proceso que hubo naturalmente, que es mi opinión, siguió siendo intacto. ¿Por qué? Porque la virginidad no se pierde en el momento del parto. La virginidad de una mujer lo pierde en el momento de la primera penetración. Y eso es lo que María fue siempre, completamente, y eso es dogma de fe, yo lo he defendido muchas veces, de que María, su integridad física nunca fue tocada, en este caso por José, o sea, que María nunca tuvo relaciones sexuales. Eso es lo que más hace énfasis la Iglesia Católica cuando habla sobre todo del dogma de la virginidad, virginidad, y sobre todo dice, ¿no? Virginidad perpetua. Entonces yo nunca he negado eso, ni me cuesta en la cabeza, porque yo siempre lo he defendido, simplemente que quiero dar una explicación teológica de lo que fue el parto, sin violar después lo que Dios hizo, porque solamente esos son los misterios de Dios. ¿Qué hizo con el cuerpo de María? Si rompió himen, si no, ¿cómo fue eso? Pero simplemente que ella siguió siendo virgen porque nunca después tuvo relaciones sexuales con José. Eso es más o menos lo que uno puede definir teológicamente de lo que es el dogma a nivel pues de lo que es el magisterio eclesiástico. Gracias, licenciado. ¿No era Sarín? No sé si me permiten nada más hacer un apunte. Luis. Sí, listo. Lo que pasa es que mi pregunta... Sí, házelo, Gibran. Hácelo. Okay. Ahorita le pregunto yo. Vale. Es que, Guido, nada más mi pregunta iba en el sentido de qué entiendes tú por parto virginal. Es la parte que, pues yo he visto tus videos, pero tú no tocas ese tema. Parto virginal, como te digo yo, es la forma de Benedicto de explicar la virginidad durante el parto. También la explica así Juan Pablo II. No sé si a lo mejor crees que no es así, que no fue un parto virginal, o que sí fue un parto virginal, pero sí es un concepto que usa la iglesia, el parto virginal. Entonces yo entiendo lo que dices tú, que la virginidad va más allá de la cuestión física. Sin embargo, la iglesia sí usa el término parto virginal. Entonces, a mí personalmente se me hace difícil como ignorar el término, sino que sí hay un término como parto virginal. Luis, tienes prendido tu micrófono. Bien, entonces te voy a contestar, es decir, y volvemos a lo mismo la otra vez, Gibran, o sea, yo entiendo tu posición, o sea, y tú mismo lo dijiste, o sea, ese término parto virginal tendría que, o sea, explícitamente qué es lo que da a entender el Papa Benedicto y lo que da a entender el Papa Juan Pablo II, pero la declaración dogmática como tal, a la cual yo eso no aparece en el Concilio de Trento no aparece el término pacto virginal, como tal, no, yo aquí tengo el catecismo de la Iglesia Católica, y si yo lo voy a mirar a ver lo que dice dogmáticamente la Iglesia, o sea, esto es lo que dice la Iglesia Católica dogmáticamente, mire, es tan corto, cualquier persona lo puede buscar en el numeral 490, esto es lo que yo estoy obligado a creer que es la definición como tal del Concilio de Trento. Dice, desde la primera formulación de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente lo que está diciendo yo por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso,
¿Cuál es? Dice, Jesús fue concebido sin intención humana, sin ningún obra humana, sino solamente por el Espíritu Santo. Esto es, sin elemento humano. ¿Por obra de quién? Por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal, mira el término que utiliza el catecismo, concepción virginal, no pacto virginal. O sea, esto es dogmáticamente el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios que ha venido en una humanidad como la nuestra. Ya lo otro que defina Benedicto XVI o Juan Pablo II es muy respetable porque es magisterio pontificio, pero pues entonces ya son las explicaciones que dan ellos. Yo no, si tú me vas a poner a mí como me hiciste la otra vez con el celibato, entonces ¿cuál tiene más autoridad? Yo no te voy a decir si tenga más autoridad Benedicto o Juan Pablo II, independientemente de su santidad, eso mismo, simplemente es que ya es una opinión que es de a ellos como pontífices, pero que no es realmente, o sea, no es lo que yo estoy obligado a creer, lo que dice el catecismo, que fue concebida virginalmente. Pacto virginal, no sé cómo lo entenderán ellos. Yo lo entiendo como te estoy diciendo, fue un pacto normal, porque vuelvo a decirte, Lucas dice que abrió matriz, que fue normalmente y que después ese cuerpo de María siguió permaneciendo virgen porque nunca tuvo relaciones sexuales con José. Eso es lo que yo te puedo decir, pero ya más allá de lo otro, pues tendrás toda la libertad y todo el derecho de que lo que diga Juan Pablo II o lo que diga Benito dice está bien, pero yo nunca había escuchado, o sea, no, por lo menos no hace parte de la definición dogmática lo que dice pacto virginal. Concesión virginal sí, pero pacto virginal ya habrá una explicación más amplia de ellos y que es muy respetable, además son nuestros jerarcas de la iglesia. Hay que tener en cuenta que Juan Pablo II fue un papa muy mariano, su lema fue totus tus, y él era muy de la línea de San Luis María Aguinaldo de Montfort del Tratado de la Verdadera Devoción, pero mira, tan delicadas son las cosas de María que en el pontificado de Juan Pablo II, que es más o menos el mismo tema, se le pidió que definiera como dogma de fe que María es corredentora y él no se atrevió a definir eso. La iglesia por lo menos no lo ha definido. O sea, ante esas cosas la iglesia se toma mucho tiempo y todo eso. Y Benedicto XVI es uno de los papas que también fue uno de los teólogos más grandes del siglo XXI, o sea, en vida, o sea, sus mentes son muy brillantes. Lo que ellos entiendan como pacto virginal, pues tú lo podrás dar las explicaciones que el caso, entonces no me gasas porque no la conozco bien, pero lo que sí te puedo decir es que no hace parte del dogma. El dogma dice que fue un pacto por concepción virginal. Eso te puedo decir. Adelante. A ver, sigue, ¿no era Sarín? Sí. Un momento. Tienes que esperar a Noé. ¿Noé? ¿Estás ahí? Sí, Luis. Sí. Déjame ver si puedo formular bien la pregunta. Sí, porque la iglesia enseña que María conservó siempre intacta la virginidad de su organismo, por lo que se llama virgen perpetua o siempre virgen, título que se hace usual desde el siglo IV. Con fórmula más expresa y determinada, la doctrina católica afirma desde el siglo V que María fue virgen antes, durante y después del parto. Sí, entonces la virginidad antes del parto se refiere particularmente al hecho de la concepción de Jesús en el seno materno. María concibe al Verbo encarnado sin concurso de varón y sin semen viril, por una intervención positiva del Espíritu Santo. Y la virginidad en el parto supone la ausencia de lesión orgánica y de dolor que naturalmente acompañan el alumbramiento. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué yo quisiera saber si la iglesia enseña esto, por qué el licenciado cree que fue con dolor? Sí. O sea, tú mismo lo estás diciendo, mira lo que tú dices, dice supone. O sea, eso no hace parte del dogma, vuélvete a repetir. O sea, por eso le digo, mira, la definición del dogma como tal ya la di. Por eso digo, se supone que puede ser con dolor, se supone que puede ser sin dolor. O sea, eso ya es especulativo. O sea, ya usted puede hacer toda una disertación teológica y puede usted decir que no fue con dolor porque de pronto María es la nueva Eva y que fue ausenta de pecado. Pero mira que tú mismo definiste lo que dice ahí, se supone, pero la iglesia no lo ha definido que fue directamente sin dolor. O sea, puede ser que haya sido sin dolor, puede ser que haya sido con dolor. Ahora, lo que a mí como teólogo sí no me cabe en la cabeza y que no he podido entender, por eso yo quisiera tener a uno de estos grandes marianistas, esos mariólogos, decirle, bueno, supongamos que María fue inmune de dolor, está bien, que puede ser una posibilidad, yo no la niego, pero yo quisiera saber, y me gustaría preguntarle a una eminencia de eso, si los síntomas de un embarazo en la mujer, María los sintió o no los sintió.
y si después de esa inmunidad se perdió solamente en el momento en que nace Jesucristo. Porque si yo en el mismo Evangelio de Lucas, 40 días después de que nace Jesucristo, un profeta del Altísimo le dice a ella que ella, por ese niño de 40 días de nacido, iba a tener como una espada que le iba a trazar su corazón, un sufrimiento ya de orden moral, que después se cumpliría 33 años con la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que yo no puedo entender. Si María fue solamente libre de dolor en el parto, eso también incluye los síntomas antes del embarazo o no, y si apenas tuvo Jesucristo, perdió esa inmunidad del dolor, porque después vemos una profecía bíblicamente que la acompañó a ella. Mire, y es algo así, porque sería algo muy masoquista que Dios le manda a decir a una madre de 16 años con una criatura de 40 días por medio de un profeta, de que ese niño iba a ser señal de división y que eso lo iba a llevar a la muerte. Y eso lo vivió María en su corazón, un sufrimiento de madre durante 40 días. Yo quiero que alguien me explique eso. Ausencia de dolor en el embarazo y dolor en ella, en su corazón, como dice el Evangelio, 30 años, hasta que nos dice el Evangelio de Juan, que junto a la cruz de Jesús estaba María. Y que cuando el centurión traspasa el corazón de Jesucristo, ese dolor no fue para el hijo, sino para ella, porque ya Jesucristo había muerto. Y usted, un cadáver, le puede hacer lo que quiera. Entonces, esa visión, si vamos a hablar desde el punto de vista teológico, yo quisiera que alguien me lo explicara. Y eso es lo que yo no puedo entender. Y yo no he leído en los padres de la iglesia que me expliquen a mí esto. Simplemente dicen que María, por ser la nueva Eva, fue libre de dolor en el parto. Y antes, los síntomas y antes. ¿Y qué quiso decir Lucas con que abrió matriz? Eso queda a entender, porque eso está en la Biblia, eso también viene de inspiración del Espíritu Santo. Y después de eso, la profecía de dolor, entonces esa inmunidad la perdió solamente, o la tuvo solamente hasta que nació Jesucristo. Además, si ella da luz al que es santo de los santos, que es Jesucristo, se supondría que si el dolor es parte del pecado, su hijo también sería ausente de dolor. Y vemos que Jesucristo es declarado en Isaías como varón de dolor. Entonces, si nos vamos a cosas más profundas de teología, entonces eso es lo que yo quiero que alguien me explique. Entonces, no solamente decir, bueno, ¿por qué lo está negando? Todas las cosas. Entonces, tengo también cuestionamientos de orden bíblico y teológico que me gustaría que alguien me respondiera. Yo quisiera que alguno de ustedes, si ha estudiado el Evangelio de Lucas con Biblia de Jerusalén, me dijera qué se entiende con que María abrió matriz. Nadie me puede dar a entender eso. Y le pedí a mi amigo Rodrigo Calvo y en el video dijo, sí, María sí abrió matriz, pero después fue como un rayo de luz tras un cristal y no tuvo dolor. Entonces yo quedé en las mismas, o es lo uno o es lo otro. Porque si a mí el Evangelio de Lucas me dice que María abrió matriz y los padres de la iglesia me dicen que fue como un rayo de luz atravesando un cristal, yo veo dos posiciones completamente diferentes. Entonces no veo la unidad de lo uno, o es lo uno o es lo otro. Eso ya son cuestiones de órdenes teológicas que yo estoy pidiendo que alguien me aclare, y si estoy en mi error, pues que me saquen el error. Entonces, ¿qué hace la gente? No, es que San Agustín decía esto. Bueno, pero entonces, ¿qué dice San Agustín de eso? Yo no sé si alguien ha encontrado alguna definición de los padres de la iglesia donde diga cómo explican ellos cuando Lucas dice que María abrió matriz, y el que lo está diciendo es un médico, que eso es interesante. Eso yo quisiera pues que alguien, si alguno de ustedes tiene la respuesta, por favor me la comparta y así podemos continuar el diálogo. Sí, creo que yo tengo un padre que habla sobre eso, pero ahorita es San Pedro Cristólogo, y de hecho uno de los escritos de él está en el derecho, sí, creo que está en el Código de Derecho Canónico, o no me acuerdo en qué parte está, pero yo lo tengo, luego se lo hago llegar. Entonces, ok, licenciado, si otra pregunta ya para terminar, ¿usted no cree que así como entró Jesús en el vientre de María, no cree que haya salido de la misma manera? Sí. Bien sencilla. El micrófono. Está apagado tu micrófono, Guido. El micrófono. Guido, Está apagado tu micrófono, Luis. El micrófono. Guido, está apagado tu micrófono. Sí, esa reflexión que tú dices, yo la escuché, o la escuché muchas veces al padre Luis Toro, que decía que le preguntaran a los protestantes que explicaran cómo entró y cómo salió. Bueno, ¿cómo entró? Dice la Biblia, el Evangelio de Lucas, por el Espíritu Santo. ¿Cómo salió? Abrió matriz, eso lo dice San Lucas. Ya, el que quiera creer o no quiera creer, ya no, yo solo he dicho eso, miren, no me discutan a mí, pregúntenle al Evangelio de Lucas, es así de sencillo. Eso es lo que está en la palabra de Dios. ¿Cómo entró? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo salió? Abrió matriz. O sea, el que quiera creer bien, el que no, pues ya. Por eso le estoy diciendo, no me digan hereje a mí, díganle hereje a Lucas, eso es lo que yo puedo decir. O sea, en ese caso Lucas tiene más autoridad, ¿por qué? Porque lo que está diciendo Lucas es inerrancia, vuelvo a repetir, aprendan estos términos, inerrancia
y es por el Espíritu Santo. Lo que tú estás diciendo, mira, lo que tú estás diciendo de San Juan Crisóstomo es una posición personal, eso no es parte del magisterio ordinario. Eso no es extraordinario, ¿ves? O sea, los padres de la iglesia, sí, pueden dar todas, pero eso no es doctrina oficial de la Iglesia Católica. Eso sí, es una opinión personal. Están los documentos de la iglesia, pero luego se lo hago llegar. Okay, sí, pero no es dogmático. Sí, licenciado, solamente para aclararle, yo no lo estoy llamando hereje ni lo estoy acusando de hereje. No lo he hecho. No, entonces no, para que no esté pensando eso, solamente son preguntas para saber, para entender exactamente su posición, nada más. Muchas gracias por responder y adelante. Adelante, Eric. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, listo. Sí, yo tengo una pregunta para el señor Guido Rojas. No sé si ya vio el video de nuestro hermano Alfredo aquí en Testudo. ¿No lo ha visto todavía? Él me gustó mucho la parte donde dice uno que es como cubano. No, él es mexicano. Ah, bueno, sí vi un señor que aparece, que habla y que cita mucho a Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo humano, ¿es ese? Sí, bueno, él habla mucho de que usted agarra una cita de aquí, otra cita de allá, y se les aplica a María, donde no va, por ejemplo, le aplica la del Éxodo, haciendo ver que porque las señoras del Éxodo tuvieron parto así, y María también tuvo así. Entonces, a mí me gustó lo que dijo él, porque dice que pues María no fue una mujer cualquiera, lo sabemos por los 4 dogmas marianos que tenemos, que ella no fue una mujer cualquiera. Y eso es una. Ahora otra, me gustaría que me explicara, porque usted que es teólogo, ojo, tampoco lo estoy llamando hereje para que queden claro, pero yo en esa parte del catecismo tengo una parte donde no me cuadra. Por ejemplo, usted ya dice que la Biblia dice que abrió matriz. Me queda claro que lo dice. Pero esa parte del catecismo choca con eso. Entonces, yo creo que me explique cómo puede ser. Mire, le voy a leer lo que dice el catecismo. En el numeral 499. 499, mire lo que dice. La profundización de la fe en la maternidad virginal la ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios, hecho hombre. Incluso en el parto. Entonces, yo quisiera que no me cabe en la cabeza cómo es eso que Dios abrió matriz, pero el catecismo dice que incluso en el parto. Entonces, ¿cómo fue eso? Mira, vuelvo a repetir, porque parece que lo he explicado y no me lo han entendido ustedes. Mire, vuelvo a repetir, es que el catecismo está hablando de que María fue virgen en el parto, pero no está explicando cómo fue, no está dando la razón, o sea, no está desmenuzando en sí. Está diciendo que siguió siendo virgen. Eso mira que lo que tú estás leyendo, yo lo tengo acá. Entonces, aquí lo tengo yo. Entonces, si tú me dices si el catecismo es una cosa, no, es que no hay ninguna contrariedad. O sea, la Biblia da algunos parámetros y el catecismo define lo que son esos parámetros. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por ejemplo, aquí tengo Éxodo 1 del 15 a 19, donde dice que las mujeres hebreas daban a luz de coclillas. Yo no estoy diciendo que María dio a luz de coclillas, sino simplemente que es una referencia histórica de lo que es un parto. Vuelvo a repetir, Lucas, que es cronista, que dice, mira, si tú ves en Lucas, él dice, en su prólogo dice que detalladamente da todos los pormenores sobre el nacimiento de Jesucristo. O sea, si hubiera sido algo tan sobrenatural, yo no creo que a Lucas se lo hubiera dejado pasar por alto. ¿Queda claro eso? Ahora, Lucas cuando dice que abrió matriz, no está especificando que perdió virginidad. Eso no lo dice el Evangelio de Lucas. Simplemente lo que hace la Iglesia Católica, con lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, con lo que dicen los padres de la Iglesia, simplemente definir eso, que María fue virgen en el parto y después siguió siendo virgen. Pero mira que el catecismo no está diciendo si abrió matriz, si sangró, si hubo derramamiento de sangre, si expulsó cordón. Mira que el catecismo, porque aquí lo tengo, ¿ves? Entonces, no hay ninguna contrariedad. Simplemente la forma con el magisterio está dando a entender esas ideas de una manera más concreta. Pero ya si usted se va a una manera más desmenuzada, no se puede coger a Lucas y ponerlo a pelear, por ejemplo, con el Papa Juan Pablo II o con Benedicto, porque es que no hay ni contrariedad. No hay ninguna contrariedad.
simplemente es la forma como la Iglesia Católica ya lo definió. Ahora, vuelvo a repetir, si alguno de ustedes me dice dogmáticamente cómo dice la Iglesia Católica que fue el parto de María, ya lo podemos discutir. Pero lo único que dice acá es que en el parto siguió siendo virgen, no más. No dice cómo son los pormenores de ese parto. Si usted quiere creer que fue con dolor y con toda la sintomatología de que siente una mujer en ese momento, bien. Y si quiere creer que no hubo dolor, que no hubo ausencia de sangre y que fue como un rayo traspasando un cristal, evidentemente también está bien. ¿Qué es lo importante? Que en el parto fue virgen y después siguió siendo virgen. ¿Cómo entender eso? Solamente está en el misterio de Dios. O sea, por eso es que el ángel le dice a María, cuando ella le dice todo eso, dice, porque para Dios, ¿qué? Nada es imposible. O sea, para Dios nada es imposible. O sea, no podemos deducir, y es lo que yo he hecho, esto es una especulación. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Él es el único que tiene la última palabra. ¿Cómo fue eso? Solamente lo sabe María y José, que fueron los testigos en ese aspecto. Pero que usted pueda hacer discernimientos espirituales sobre eso, está muy bien. Sin violar el dogma. Si yo hubiera dicho, y es lo que a mí me acaba, si yo hubiera dicho, mire, yo como teólogo católico estoy diciendo que María en el parto perdió su virginidad, ahí sí que me caigan todas las sentencias. Pues yo no he dicho nada. Yo siempre he dicho que fue un parto natural y que siguió siendo virgen. ¿Cómo? Pues no sé, eso está en el misterio de Dios. Pero no estoy negando el dogma. Y el catecismo no me especifica a mí cómo fueron las causas reales de ese parto. Eso es la respuesta. Gracias. Bien, yo simplemente tengo ¿hay algo que quiera decir? Bien. Yo solamente quiero saber si después de todo esto que ha sucedido con el tema con el tema de las herejías y todos estos adjetivos que le han dicho, yo quiero saber si es que después de todo se arrepiente de algo. De repente de haber subido la imagen que si bien es cierto, al menos desde mi lado, yo no lo veo malo. Puede que sea un poco subida, pero no le veo tan mal. Pero yo quiero saber si después de todo esto se arrepiente, porque a partir de esto ha surgido una avalancha de críticas, y la verdad que simplemente uno lo que ve es que uno le tilda de hereje a uno, otro le responde, y así están en el plan de nunca acabar. Y la verdad que todo esto repercute en otros cristianos que ven estas imágenes y los comentarios, y a veces uno se cuestiona, ¿no? Esta es la clase de cristianos que entre comillas representan a la iglesia. Solamente eso. Bien, mira, ¿sabes? Lo voy a contestar y aquí que está Gibran, porque como la otra vez, cuando se suscitó una controversia también entre yo y mi persona con el celibato, un amigo en común entre los dos, no me acuerdo, Gibran debe conocer el nombre de él, que hacía parte de Mesa Redonda, que es de Texas, Estados Unidos, se me escapa este nombre. ¿Cómo es que se llama, Gibran? De Texas, no sé si te refieres a... Uy, ya se me olvidó a mí también. Pues que hacían los programas de Mesa Redonda con Rodrigo Calvo. No. Se me fue el nombre, qué pena. A mí también se me fue el nombre. Sí. Bueno, él decía en un video que cuando él habló, no sé, eso lo dice él en un video que habló personalmente contigo y que tú le decías que el católico que se sienta confundido que investigue. ¿Eso lo dijiste tú o es una calumnia? ¿Lo dijiste? ¿Es eso? Sí, ¿Eso mismo? O sea, de hecho es mi modo de pensar. A mí no me parece que las redes sociales, específicamente YouTube, Facebook, sean lugares para aprender. Son lugares para compartir y ya, pero no son lugares para aprender. Esto. Sí, entonces yo siempre he dicho eso. Mira, cuando yo hago los videos, yo digo, mira, la gente investigue, dése cuenta. O sea, lo que me está preguntando aquí el compañero es eso. Simplemente yo no me arrepiento de nada porque me ha dado la tarea de explicarlo. Si yo hubiera dejado la cuestión así, o sea, si yo hubiera dejado la cuestión así o si lo hubiera hecho con mala intención, eso ya sería, si yo estuviera denigrando de María, estuviera quitándole la dignidad a su pureza, evidentemente. Si yo hubiera dicho, mira, es que esta imagen dice que María ya perdió su virginidad, ahí sí. Pues yo no estoy negando esto, simplemente quise hacer una catequesis de esa imagen y siempre he dicho, esa imagen no es ni para venerarla, no, es solamente una imagen
que me parece que pudo hacer una reflexión bíblica de algunos elementos que yo he hecho. ¿Que fue así? Yo nunca he dicho que haya sido así. Entonces, simplemente la invitación es al católico que se sienta ofendido, que de pronto se sienta herido en su susceptibilidad, mire el video, analice todas las pruebas, como decía el otro compañero, las citas bíblicas, lo que decía Gibran, váyase para el magisterio de la iglesia, váyase para las declaraciones y saque sus propias conclusiones, haga su propio juicio. Como decía el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, estúdienlo todo y retengan lo bueno. Bueno, pues gracias. A ver, Gibran, ¿algo que decir? Sí, nada más me gustaría, a ver si vamos cerrando el tema de la virginidad, porque creo que Guido ya tiene que irse. Nada más a mí me gustaría repetir por lo menos lo que yo he entendido hasta ahorita de Guido Rojas. Guido Rojas dice que María es virgen antes, durante y después del parto. Ahora, hay una explicación de cómo. Bueno, ahí hay cierta libertad, pero Guido sí lo ha dicho ahorita. Guido acaba de decir, si yo dijera que María dejó de ser virgen durante el parto, entonces ahí sí dígame, pero no he dicho eso y eso no es lo que él quiere decir. Entonces para mí me queda claro. Apunto nada más lo que dices del Evangelio sobre que abrió matriz. Para mí me parece una explicación bien simple, no sé por qué nadie te la ha dado. Desde mi punto de vista, abrir matriz es estrenar la matriz, no es dar a luz. Por ejemplo, cuando Jesús crece en la matriz de María, que María estaba embarazada, ahí ya se estaba abriendo la matriz, el niño nace en la matriz. Entonces, desde mi punto de vista, es lo que yo creo que está queriendo dar a entender el autor del Evangelio. Y no sé si me permites ya pasar al siguiente tema, que es súper cortito, y que es sobre la cuestión esta, que nada más a mi punto de vista, que volvieras a aclarar a lo que te has referido cuando tú dijiste que no hay tradición que esté sobre las Sagradas Escrituras. Nosotros tomamos esa frase como que es la que estamos así como que a lo mejor podría estar de pronto confusa o ambigua, y que en el video que te hicieron aquí los superapologistas, ¿no? Ponte al tiro, recortaron ahí para dar a entender como que tú estabas diciendo que en una cuestión temporal, que primero había sido las Sagradas Escrituras y que luego la tradición. O sea, desde mi punto de vista, te tergiversaron con intención de difamarte, eso es así. Pero nada más que nos aclararas, creo que ya lo has mencionado, que tú te refieres que cuando un teólogo estudia, su primera fuente tienen que ser las Sagradas Escrituras. Eso creo que lo tenemos claro todos, no sé ni siquiera por qué te empezaron a decir de eso. Pero nada más tocando ese tema para que nos lo dejes claro, por lo menos a los que estamos en estudio, que fue lo que hablamos cuando tú no estabas, que por ahí se nos coló el tema. Sí, ya, sí, para ir finalizando, te lo voy a explicar. Lo que pasa, y yo creo que de mala fe, la señora Betty Valenzuela no entendió bien. O sea, cuando a mí me decían, porque me hicieron esas preguntas, yo decía en ese momento, claro, la Biblia. Entonces, ¿por qué la Biblia? Decía, porque es fuente primaria. Yo, no, pero la tradición, no, es que la Biblia está primero. Yo nunca dije que estaba por encima. Si ustedes ven la declaración, yo nunca dije que estaba por encima o que era la única. Si yo he dicho, no, es que la Biblia es la única fuente, entonces mire bien la declaración mía, porque no dije ni lo uno ni lo otro. Nunca he dicho yo que la Biblia es la única fuente de revelación divina, no. Ni que está por encima de la tradición, no. Simplemente que es la primera, pero se llama fuente primaria. O sea, ¿y por qué es primero? Obvio, porque antes está el Antiguo Testamento. O sea, lo que es el corpus del Nuevo Testamento, con que se determina lo que es la revelación sagrada por escrito, eso es teológicamente es con la muerte de Juan, el último de los apóstoles, allá en el año 102. Eso es ya, ahí termina lo que es la revelación escrita. No hay más de revelación escrita. Y eso es lo que solamente piensan los evangélicos, solamente la Biblia. Para la Iglesia Católica viene lo que es la tradición. ¿Y por qué digo todo tradición apostólica? Porque también viene de los apóstoles, porque hay documentos para la Iglesia Católica que son apostólicos en el momento de los apóstoles, como son, por ejemplo, la Didache. La Didache se le conoce como la doctrina de los apóstoles, porque es un catecismo del tiempo más o menos en que todavía vivían algunos de los apóstoles. Para ese mismo tiempo, para ese mismo periodo apostólico, también están las cartas de Clemente de Roma a Corinto, están las cartas de Ignacio de Antioquía, camino a su martirio, está el pastor de Hermes, está también la carta de Bernabé. Eso es también tradición apostólica. Y ahí para acá, el Espíritu Santo ha seguido actuando
y después en los padres de la iglesia, en los primeros sínodos, en los primeros concilios. Eso es, esas dos fuentes, la Biblia y la tradición, son las armas de la iglesia católica, lo que ya es el magisterio eclesiástico. ¿Quién es magisterio eclesiástico? Yo no. El magisterio eclesiástico es el Papa en primer lugar, la autoridad máxima, por eso tiene un dogma que es la infalibilidad pontificia. El Papa cuando habla es cátedra en cuestiones de moral o de fe, no se puede equivocar. Él está por encima inclusive de todo el colegio apostólico. Los apóstoles están en comunión con el Papa, por eso se llama primus inter pares, el primero entre iguales. Ellos son nuestros pastores, ellos son nuestros líderes, ellos son los que se reúnen y sacan documentos como este, que es el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII y clausurado por el Papa, ¿quién? Pablo VI. Ambos ya son santos de la Iglesia Católica. Y este otro, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, también, ¿quién lo convocó? El Papa Juan Pablo II. Entonces, eso es en sí, que eso es muy sencillo. Eso es algo que elementalmente cualquier persona lo puede entender si va pues a una clase de catequesis. Eso es más o menos lo que yo voy a entender. Ahora, lo que entendió mal la señora Betty Valenzuela, que creo es, ella entendió que yo estaba diciendo que la tradición oral estaba por encima de la tradición. No, entonces son dos cosas muy diferentes. O sea, la Biblia tiene un parámetro que fue primero el acontecimiento en sí y después narrado a la comunidad y después puesto por escrito, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si uno ve el Génesis, que es el primer libro, se escribió casi en tiempo de los judíos en el destierro de Babilonia. O sea, no fue que haya estado una persona ahí cuando Dios estaba haciendo al hombre la primera, no, primero fue una tradición oral y después se fue puesto por escrito. Igual en el Nuevo Testamento. De los primeros escritos del Nuevo Testamento que fue puesto por escrito, según los eruditos, es la carta a los tesalonicenses hacia el año 45-50. Estamos hablando de ¿qué? De casi 15 años después de la muerte de Jesucristo. Los evangelios están fechados hacia los años 70, 80 y el último, que es de pronto con que se termina el corpus joánico, Juan. ¿Sabe cuándo escribió Juan sus cartas y sus evangelios? A finales del siglo IX, o sea, a finales de los años 90. Entonces, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo invito a la gente para que estudie y para que no saque pues estas cosas. De hecho, después Rodrigo Andrés Calvo se dio a la tarea de hacer un video y explicando pues desde el mismo Constitución Dogmática, la Dei Verbum, esas cuestiones. Entonces, eso también de pronto lo que se malentendió. Yo pienso que la señora Betty Valenzuela confundió lo que era la tradición oral, en el sentido de que primero fue oral antes de escrito, con lo que es la tradición de la iglesia. Esos son dos términos que hay que saberlos diferenciar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Guido. No sé, bueno, no, ya pasó una hora y 10 minutos. No sé si es que ya se tenga que retirar o bueno, simplemente para darle la despedida. Una preguntita nada más, último. La última. A ver, la última, es cortita. Porque tengo una duda. Sí. Tengo una duda, señor Guido. Ahora, con esta denuncia que le hicieron con su diócesis a su obispo, ¿lo van a excomulgar o qué va a pasar ahí? Claro, para que mi obispo me excomulgue, porque él sí es autoridad mía, claro, yo estoy sujeto bajo la autoridad, porque el obispo tiene tres funciones: enseñar, gobernar y santificar. El obispo es el primero encargado de que todo lo que es la doctrina de la Iglesia Católica esté bien sujeta, bueno, en este caso más que todo a los presbíteros, ¿no? Y a los diáconos, que son jerarquía eclesiástica. Yo soy un laico, pero soy parte de la iglesia por el bautismo, por la confirmación también. Entonces, para que el obispo a mí empiece un proceso de excomunión, tiene que mirar a ver qué dije yo que fueron herejía. Y yo nunca he hecho ninguna herejía. Yo simplemente he dicho, es mi postura, que el parto de María fue con dolor, no más, pero no he negado ningún dogma. Si eso atentara contra el dogma, ahí sí sería. Entonces, eso por ese lado no hay parámetros. Inclusive eso lo hizo el señor Elmer Arana. Hoy le coloqué un post y le dije, señor Elmer Arana, dígame el numeral del Código de Derecho Canónico por el cual diga que un teólogo laico no puede hacer una reflexión bíblica y teológica del parto de María con una lámina, así sea muy grotesca, que eso da para excomunión. Yo estoy esperando que me dé el numeral para el cual diga, bueno, usted es comunión en el acto por haber hecho esa reflexión y por pensar que el parto de María sea con dolor. O sea, por ese lado, eso no va a tener ni pie ni cabeza, porque no he violado ningún dogma y no he renegado a la iglesia. No soy cismático, porque él también decía, hay tres cosas por las cuales usted se puede alejar de la Iglesia Católica. Si usted comete apostasía, cuando usted renuncia
a todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y reniega el credo, que es la profesión de fe de los católicos que la hacemos en la misa, en nuestras asambleas. Si yo fuera un apóstata, reniego de todo, no soy un apóstata. Si yo fuera un cismático, en el sentido de que no estoy en comunión con el Papa, si yo no reconociera al Papa Francisco como el legítimo sucesor de Pedro, como el vicario de Cristo, sería un cismático. Y si yo fuera un hereje es porque negaría un dogma de la Iglesia Católica, y el cual no lo he negado. Simplemente el mismo Concilio Vaticano II dice que los laicos, los teólogos tienen libertad también de dar algunas opiniones personales siempre y cuando estén en los parámetros establecidos de que no sea una violación. Entonces, por ninguna de las tres, así hagan todas las denuncias, pues pueden acusarme de algo porque yo sé de antemano qué es lo que yo he dicho y de qué son las fuentes, que es lo mismo que está haciendo acá. Yo lo estoy haciendo públicamente. Si hay algún sacerdote canónico, algún teólogo que piense que estoy diciendo herejía, pues simplemente me tiene que decir, mire, usted cometió esto. Y si es el caso, me retrato, porque yo quiero seguir siendo católico. Yo no soy un teólogo infiltrado, me han acusado de masón, de, bueno, una cantidad de cosas, pero bueno, o sea, son acusaciones que salen, pero ya a nivel de peso, pues tendrían que demostrarme. Y yo invito al señor Elmer Arana, esos apologistas, que fue el que hizo esa denuncia, que me muestre, primero que todo, cuál numeral del Código de Derecho Canónico violé. Y entonces ahí sí ya puede tener juicios para dar su criterio. Bien, yo sí ya me despido porque pues tengo ya de qué desplazarme. No sé si alguno de ustedes quiere también hacer una despedida corta. Y bueno, por mi parte yo me despido de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Bendiciones para Gibran, bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, por su cultura, por su educación. Sigan adelante. Yo estoy también con el canal de Testudo porque me parece que es interesante y porque me parece que ustedes también en la variedad está también la unidad. Porque, por ejemplo, en el caso mío, muchos de ustedes han estado a favor y han estado en contra, han dado sus opiniones siempre muy respetables y yo eso lo aprecio y lo valoro. Gracias y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Ya pueden hacer ustedes la despedida final. Gracias. Eso, licenciado Guido, muchas gracias. Luis, solamente quería preguntarle si le parece, si le puedo hacer una pregunta a través de un post o en su inbox o cómo le puedo hacer. Ya para no entretenerlo. Sí, cuando quieran por el inbox me pueden hacer cualquier pregunta, no hay ningún problema. Gracias. Ok, está bien, gracias, licenciado. Listo, licenciado, muchas gracias por su tiempo. Y bueno, Guido, yo espero que no sea la última vez que vengas para acá. Espero te des otra vuelta más seguido. Claro, tiene que venir más seguido. ¿Sí? Sí, pues sí, cuando quieran, con mucho gusto me invitan y nos ponemos de acuerdo, cuando quieran y con mucho gusto estoy para servirles como hermanos, porque todos somos hermanos, estamos en la misma fe, como decía el apóstol Pablo, nos tiene que unir Jesucristo, el bautismo y creer pues que estamos en la verdad. Y eso es lo que yo he confesado. Yo soy un teólogo católico. Yo estoy firme en que creo que la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo y que el Espíritu Santo actúa de una manera plena y real. Gracias. Bendiciones. Pues gracias, Guido. Y sí, tienes razón. Aquí cada quien es libre de opinar lo que quiere. Muchos han dicho que creen que Gibran es el que nos manda, dice, hey, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Y no. Aquí todos somos libres de opinar lo que queramos. Y es lo que a mí me gustó de este canal Testudo. Entonces, ojalá y no te hayas sentido ofendido por mí, pero yo te admiro mucho y te respeto y pues échale adelante, échale ganas y hay que no dejarnos acosar por estos superapologetas garroteros que nos han excomulgado según ellos. Bueno, yo nada más para terminar, te agradezco, Guido, te animo a que no te rindas en explicar, en dar la cara y que siempre estés dispuesto a dar razón de lo que crees, de lo que piensas, de lo que haces y no te le escondas a nadie como siempre lo has hecho. Y ahorita que te vayas, pasas a dejar tu diezmo, ahí le das en el signo de dólares y dejas ahí tu diezmo y sobre, ya corres. No, pues ya sabe, ya que si está aquí, tiene que dar su diezmo. Sin aquí sí se le excomulga, literalmente se le excomulga. Listo, licenciado, muchas gracias por su tiempo. Espero que otro día ya nos sigamos viendo. Entonces, y que Dios lo bendiga.
Entonces, ¿qué? Ahora sí lo vamos a tirar con todo, ya que se fue, ¿o qué? Yo creo que es un hereje. Y que no, ¿por qué? A ver, ahora sí, que entre quien quiere entrar. Ahora vamos a pegar el link aquí. A ver, pon el link. A ver, vamos a ver. La verdad que faltó tiempo. Yo creo que una hora es muy cortito. Yo también quería tocar sobre lo que de la Biblia está por encima de la tradición. No, pues luego igual y luego organizamos una más choncha, ¿no? Porque sí se explaya Guido. Pues le haces una preguntita sencilla y el Guido se explaya. A ver, aquí tenemos a Rodrigo. ¡No! ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa, raza de calabazas? ¿Cómo están? Ahí estaba. Ya hemos olvidado a Rodrigo, su diezmo. No, yo ya lo di antes de entrar, por eso es que me dejaron entrar. Yo di mi diezmo, ahí está en el chat. ¿Qué más, muchachos? ¿Tu diezmo, Rodrigo? ¿Cómo vamos? Acá la verdad que el tiempo faltó. Hay muchas cosas que la verdad creo yo se quedaron al aire, pero bueno, pues ¿qué se puede hacer? Para la próxima será. ¿Y Max dónde está? ¿Por qué no entra Max? Oye, que si no Libran, ¿no será mejor cortar este video para que quede cortito y hacemos otro para compartir? Sí, si gustan. Sí, si quieres, córtale y abres otro, ¿no? Mejor sí, para que quede sola la plática con Guido. Sí. Está bueno. Sí, abrimos otro, para ahorita, luego. Vale, para ahí sí descarnarlo. No se crea. Listo. Ya listo, ahorita lo cierro y creo otro. Listo, amigos, cuídense, un abrazo. Dios los bendiga. Bueno, ya nos vemos. Chao. Chao. Vamos.